¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les envío mucha luz, mucha paz, mucho amor y abrazos fuertes de alma a alma. Estamos en la semana maravillosa del 11 al 17 de octubre, donde vamos a pasar de luna nueva a luna creciente. Luna creciente va a ser el día 12. Ya en la nochecita vamos a tener lunita creciente y bueno, va a estar en Capricornio. Así que si quieren hacer plantar, trasplantar y demás, es una muy buena semana. Si quieren cortarse las puntitas del cabello también, así para que les crezca hacia lo largo, también es muy buena semana. La semana pasada, el día 7, ingresó Venus en Sagitario. Entonces tenemos la energía del planeta del amor en un signo maravilloso que es Sagitario, que hace que todo fluya. Al tener a Venus en Sagitario vamos a estar fluyendo en una armonía bárbara. Continuamos con el Sol en el signo de Libra. Además, ya la semana pasada ya Plutón y Saturno están directos. Ya el próximo 18 de octubre, bueno, vamos a tener a Mercurio y a Júpiter directos. Así que octubre nos da muy buenas noticias, muchos cambios, muchas novedades. Y esta semana, especialmente el 11, pues ya lo saben, todos los días 11, cuando sean 11, hay que hacer decretos, 11 decretos, repetirlos cada uno 11 veces y hacerlo en 11 ocasiones en el transcurso del día. Además, al tener Venus en Sagitario, les cuento que van a poder reencontrarse con ustedes mismos, con la familia, con los amigos, con situaciones que no se estaban fluyendo en armonía. Venus pone mucho de su parte porque suaviza, y el estar en un signo como Sagitario, pues va a estar todo en una armonía muy linda. Vamos a cuidarnos esta semana un poquito de los chismes, de los comentarios malintencionados o los comentarios de pasillo. No engancharnos. Vale muchísimo la pena tratar de fluir y de no tomar en cuenta comentarios negativos o malintencionados. También vamos a tener muy buenos aspectos por supuesto, el Sol en Libra, que nos da una energía mágica y maravillosa para arreglar diferencias de comunicación y cuestiones, todo lo que tenga que ver de dineros, de comunicación, el romance y demás. ¿Necesitas hacer alguna negociación, firma, contrato y acuerdo? Recuerda que cuando está Mercurio retrógrado, nada más debemos de analizar muy bien lo que estamos firmando, lo que estamos haciendo. Se sugiere que no, pero si tienes que hacerlo, pues adelante, nada más lee muy bien las letras chiquitas y asesórate por expertos. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Para ti, mi querido Aries, tienes grandísimas oportunidades de poderte integrar a un nuevo equipo, a un nuevo proyecto, a cosas nuevas, cosas que conoces, son diferentes, pero son cosas nuevas que van a valer muchísimo la pena porque conviene a tu vida personal y a tu vida económica. En el hogar hay que poner un poquito más de atención en cuestión de comunicación. Venus en Sagitario va a ser de las suyas favorablemente, por supuesto, porque ya sabes, Sagitario es fuego y tú, como buen fuego, te aspecta muy bien, pero muy bien Venus en Sagitario. Vas a arreglar cualquier diferencia de comunicación que tengas y también espera buenas noticias de parte de situaciones profesionales, laborales, económicas, bancarias, que se marcan súper bien. ¿Traes en mente continuar con tus estudios o iniciar estudios? Para los Tauro, lo relacionado con las reuniones familiares está muy bien aspectado y vale mucho la pena. Vas a estar rodeado de tus seres amados, de tus seres queridos, llegando pues ahora sí que acuerdos, a convenios entre ustedes muy favorables, que cuando nosotros vivimos en paz y en armonía y en unión familiar, todo lo demás, todos los caminos se van abriendo. Tienes oportunidad de arreglar diferencias de comunicación con algún hermano, con alguna hermana o con algún familiar cercano, porque pues hay que arreglarlos, ¿verdad? Porque ese es, ahora sí que es la sangre
la sangre no es agua y hay que cuidarnos entre todos y especialmente entre la misma gente, nuestra misma familia. También tienes oportunidades el 12 y el 13 de arreglar una diferencia de como que no se entendieron bien en cuestiones laborales, no llegaron a un buen acuerdo, pero en esos días puedes llegar a muy buenos acuerdos que te van a convenir en cuestiones económicas. Si estás iniciando una relación o vas a formalizar relación, esta semana se marca maravillosa. Para los Géminis, hay abundancia, pero abundancia en todos los sentidos, en lo físico, mental, espiritual. Estás en una época perfecta, mi querido Géminis. Venus en Sagitario te ayuda muchísimo y también, por supuesto, ya pues los planetas ya directos, Saturno y Plutón, que ya están directos, te están dando mucha paz y mucha tranquilidad para cualquier tipo de acuerdo, negociación. Vas a recibir, puede ser señal, mensaje, en una palabra, en lo que sea, algo que tú necesitabas para tomar una decisión que tiene que ver con los miembros de tu familia. Hay una oportunidad también en tu ambiente profesional donde tienes nuevas propuestas. Punto y aparte de lo que estés haciendo en estos momentos, vienen nuevas propuestas. Si en estos momentos tú no tienes trabajo o estabas buscando trabajo, es una super semana. Es una semana donde vas a encontrar algo muy valioso, algo que te va a dar muchísima tranquilidad y todavía va a ser más de lo que tú estabas esperando. Para los Cáncer, todo lo relacionado con el amor, con el hogar, con la familia, con los cariños, con las querencias, está súper positivo para mis Cáncer. Tienes una oportunidad bárbara de reencontrarte con algún ser querido que tuviste alguna diferencia. Y bueno, como siempre, ya saben que yo insisto muchísimo que lo más importante, el tesoro más valioso es la familia y es por lo que hay que estar siempre hacia adelante y protegiendo y apapachando. Y eso pues es muy también de los Cáncer, ¿verdad? Por supuesto. Vas a recibir cosas diferentes, fíjate bien. Esta semana vas a tener grandes oportunidades de poder poner las cartas sobre la mesa en tu ambiente profesional, sí, vas a poner las cartas sobre la mesa para que lleguen a muy buenos acuerdos. Te lo vengo diciendo desde hace varias semanas. Lo que tú no pelees por ti, por lo que te corresponde por derecho de conciencia, nadie lo va a venir a hacer, mi querido Cancercito. Guarda tu corazoncito en un cajón y toma las decisiones. Acuérdate que el miedo a perder nos lleva a no tener, a no avanzar, a no lograr. Tú puedes con esto y más. Lo que está en tu mente, en tu alma y en conexión es lo que va a aflorar. Acuérdate, tienes fuerza, poder, energía, capacidad. Hay muy buenos aspectos. La decisión la tienes tú. Para los Leo, tienes absolutamente todo, pero absolutamente todo a tu favor. En todos los sentidos. En todo está abierto para ti. La salud, el amor, el trabajo, el romance, la pasión. Es muy buena semana. No es porque nada más porque Venus está en Sagitario, por muchos otros motivos, pero especialmente el estar Venus en Sagitario a ti te está aspectando de una manera fenomenal, pero fenomenal. Te va a dar la oportunidad de arreglar cualquier diferencia que tengas en el hogar. Acuérdate que el hogar muchas veces hay un desbalance porque a ti te gusta siempre traer pues ahora sí que el mando, la batuta y demás. En esta ocasión, si tú fluyes tranquilamente, van a llegar a un entendimiento y a una comunicación perfecta, llegando a grandísimos acuerdos y de esta forma pues todo va a fluir mejor y en armonía. Si estabas esperando la respuesta sobre algún trámite o alguna cuestión que tenga que ver con tu economía, esta semana tienes buenas noticias a partir del 13 o 14 de esta semana de octubre. Para los Virgo, si utilizas tu intuición, tu percepción, tu creatividad, tus relaciones familiares y sociales, vas a avanzar con mayor rapidez en cualquier plan, proyecto, negociación o acuerdo que traigas entre manos. Es importante pedir ayuda, mi querido Virgo. Es importante pedir apoyo. Muchas veces puedes hacerle al exageradamente fuerte, al tú puedes lograrlo todo y sé que puedes hacerlo. Pero en esta semana, si tú levantas la mano, o sea, tú pides ayuda, pides apoyo, te van a dar ese apoyo, te van a dar esa ayuda y va a ser mucho más rápido para ti
la agilidad y la rapidez con la que van a funcionar las cosas de trámites, acuerdos, negociaciones, contratos o asesoría. Para los Libra, tu intuición, tu percepción y tus sueños premonitorios, muy atento toda esta semana. El 11, 12 y 13 son días muy importantes para los Libra. Van a estar mágicos, pero al 100%. Mantente muy, pero muy atento a las señales y a los mensajes que el universo tiene para ti, con oportunidades de recibir esa clave o esa señal que necesitas para tomar determinaciones y decisiones que convienen a tu futuro a corto plazo en tu vida profesional. Traes agenda llena, importantísimo darte espacio para descansar, para cuidarte, para mimarte. Por supuesto, tratar en lo que puedas de delegar para que de esta forma puedas hacer más cosas de las que haces hasta el día de hoy. Oportunidad de inicio, algo nuevo, algo diferente, algo que traigas en mente esta semana. Vas a ver cosas lindas que llegan a tu vida que valen muchísimo la pena en tu vida profesional. Para Escorpión. Relajado, tranquilo, sereno ante provocaciones. ¿Tú sabes quién eres? ¿Qué quieres y a dónde vas? La gente puede hablar, opinar y decir mil y un cosas. Aquí lo importante es que tú sabes qué es lo que estás haciendo, cuál es el camino que estás siguiendo y pues así, simplemente es bueno darte cuenta quién sí y quién no debe de estar en tu vida. Así de sencillo, en todos los sentidos, en lo familiar, en lo laboral, en lo social, estudiantil y demás. Te digo todo esto porque te puedes percatar de engaños, de mentiras, de traiciones. Si alguien se puede dar cuenta de eso, son los escorpiones. Y bueno, esta semana se van a destapar muchas ollas donde te vas a percatar por ahí de 2, 3 situaciones que no te van a causar gracia, pero pues no vale la pena que te desgastes. Nada más mándales amores y bendiciones y aléjate. Porque es muy, pero muy buena semana. El 11, 12, 13 y 14 de octubre son muy benéficos para ti, mi querido escorpión, si vas a arreglar cualquier cuestión que tenga que ver con comunicación en tu ambiente profesional. Vas a llegar a muy, pero muy buenos acuerdos. Y bueno, esos acuerdos tienen que ver mucho con darte tu sitio, darte tu lugar y cambios en tu economía. Sagitario, la rueda de la fortuna está totalmente a tu favor. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Como dice una de mis frases, piensa poco, siente mucho, actúa bastante y recuerda que en la vida es mejor decir me acuerdo a me imagino. Si tienes que hacer algo, hazlo. Si tienes que decir algo, dilo. No esperes más, no postergues situaciones, acontecimientos o lo que sea. Lo que sea es momento de ponerlo sobre la mesa. Es muy buena semana. Imagínate, Venus en nuestro signo, pues ni quien nos vaya a parar. Venus, que es un apapachón maravilloso y se lleva súper requete bien con nuestro planeta Júpiter, que es de Sagitario, pues imagina que todo está totalmente muy positivo. Donde sí es importante que pongas el puntito sobre la I es en tu ambiente profesional. Inhalando, exhalando, tomando las cosas con calma, analiza, observa, checa, ensaya lo que vas a decir y ponlo sobre la mesa. Vas a llegar a buenos acuerdos y especialmente si lo haces el 14 o el 15, te va a dar muy, pero muy buenos resultados. Para los Capricornio, estás planificando muchas cosas y para que no se te vayan todas esas maravillosas ideas, escríbelas todas porque traes muy buenas ideas y estás planificando cambios para hacer dentro de la organización de tu hogar, pero también en tu ambiente profesional y con tu intención, muy importante, la intención que traes ahorita muy fuerte, es de estudiar, continuar con los estudios o iniciar estudios, algo muy característico, ¿verdad? De los Capricornio, que además, pues ahora sí que ya no traes pues Saturno ahí retrógrado, ya está igualmente Plutón, que pues Plutón en Sagitario, en Capricornio y pues te estaba aspectando un poquito, como que te movía un poquito, te hacía que exageraras las cosas. Ahorita como que todo está funcionando más relajado, más tranquilo, más sereno. Sí vas a tener también una noticia muy importante en tu hogar, que tu comunicación, tu madurez, tu inteligencia te va a llevar a que logren acuerdos maravillosos porque es para el bienestar tuyo y de tus amores. Para los acuarios, el pasado puede hacerte presencia en tu presente.
Con esto quiero decir, puedes reencontrarte con alguien de tu pasado, puedes reencontrarte con un amor del pasado o puedes reencontrarte con alguna situación que habías dejado inconclusa en el pasado para cerrarla totalmente, o sea, totalmente vas a cerrar situaciones, porque cuando cerramos situaciones de nuestro pasado, mi querido Acuario, pues vivimos más ligeritos de equipaje y eso es lo que va a pasar contigo, vas a vivir más ligero de equipaje y vas a poder enfrentar cualquier situación o diferencia que exista con tu persona y con las otras personas o las situaciones que pueden doler, pero va a valer muchísimo la pena. Oportunidades a partir del día 13 para hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, recibir buenas nuevas, arreglar diferencias en el hogar, iniciar algún tipo de relación sentimental o terminar algún tipo de relación sentimental. Para los Piscis, de un momento a otro vas a recibir una noticia que va a llenar tu corazón de mucha alegría. Puede ser entre el 11 y el 12, donde vas a recibir una noticia sobre algo que tú estabas esperando que te va así que, ¡ay, qué emoción! Así como cuando siente uno que trae un panal de abejas en la panza de la emoción. Bueno, así va a ser. Mucha alegría y mucha felicidad. Es algo que tú estabas esperando, algo que te va a dar una tranquilidad en el presente y en el futuro, también hay muchísimas probabilidades de que algo nuevo llega a tu vida. Si estás estudiando, es momento de ubicar exactamente bien qué es lo que estás estudiando, si eso es lo que tú quieres estudiar o tomar la decisión de dejar eso e irte por lo que tú verdaderamente quieres estudiar. Hay algo muy importante y un punto que quiero que quede muy claro para los Piscis. No es tiempo de pensar. Tienes todas las de ganar en la forma y en la misma medida que tú le estás dando a los demás, ahora dale el permiso a tu persona de hacer que las cosas sucedan. Es importantísimo que así como te ocupas de los demás, de los que amas y de todo mundo, esta semana te ocupes de ti y le des permiso a tu ser de hacer alguno de tus sueños realidad que te van a dar, pues, ¿qué te digo? La oportunidad de abrirte nuevos canales y nuevos caminos de tranquilidad profesional, especialmente de tranquilidad económica. También estás muy, pero muy interesado en la nutrición. Te estás poniendo muy atento a tu nutrición, al ejercicio, a las vitaminas y demás. Muchísimas gracias por acompañarme. Que tengan el mejor de los días, que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, le pongan dedito para arriba, le pongan campanita y lo compartan con sus amistades. Y dale la vuelta aquí al canal, tenemos muchas recetas, muchos tips, mucha información hecha con mucho amor y muy bien hecha para ti. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.